con mi grupo nosotros hicimos un corte esquemático de la parte eléctrica y si te podemos mostrar. Bueno, no te ubico quién sos. Tamara. Bueno, primero quisiera responder todas las dudas de los compañeros y después vamos a entrar con el trabajo de cada uno. Sí, Tamara. Dale, profe, sin problema. Okay. ¿Alguna otra duda en algún otro tema, chicos? Chicos, ¿ninguna duda? Bueno, vamos a entrar a tu tema entonces, Tamara. ¿Puedes compartirme tu trabajo, por favor? Dale, profe, comparto. Ahí estás viendo. Sí, se está abriendo. Puedo hacer menos zoom. Profe, lo que teníamos primero es la pregunta, es que el proyecto que nosotros enviamos tiene 3 subsuelos y no recibimos ninguna respuesta si tenemos que quitar uno o no. Con 2 subsuelos basta y sobra. Ah, dale, eso Con 2 era. subsuelos basta y sobra. A pesar de que ustedes saben que eso por normativa se tiene que definir la cantidad de estacionamientos en el subsuelo, ¿verdad? Si tenemos departamentos, tiene su normativa, y si tenemos oficinas o edificio corporativo, también está definido por las normas la cantidad de estacionamientos que se debe tener. Dale, profe. Bueno, y esto es nuestro corte eléctrico. Pusimos toda la cometida, el gabinete. ¿Crees que te haga más zoom? Creo que tenemos que agrandar más. Por favor, no sé, no me agarra tu pantalla completa. ¿Por qué será? Bueno, vamos a empezar por la acometida, que está a la izquierda. Sí. Sí. Tenemos el gabinete, el transformador. Ahí no se ve bien más. El tablero general. Tenemos... Espera un ratito. Tenemos el puesto de distribución, tenemos que tener bien claro eso, un puesto de distribución. Pero se tiene que tener en cuenta que la energía eléctrica no va directo al transformador, sino que va primero a una serie de llaves y luego sobre el transformador hay otras llaves nuevamente. Luego va hasta el transformador y del transformador, una vez transformada la energía, sale por medio de conductores a una llave nuevamente. Y a partir de esa llave va al cuadro de medidores. El cuadro de medidores que veo que está allá arriba, ¿verdad? No es tan así, tan directa como se ve, ¿verdad? Y creo que le había compartido todo eso, la parte de eléctrica como es. Y está ahí en la plataforma, y si no está, después de esto lo voy a mostrar nuevamente, ¿sí? Dale, profe, sí. Luego del cuadro de medidores va al tablero. ¿Qué tema tenés, Tamara? Es edificio de apartamentos. Edificio de departamentos, bueno. Sí. Dijimos que en edificio de departamentos va al cuadro de medidores, y el cuadro de medidores tiene que salir una alimentación y un medidor que va a servir para el tablero general. Y luego para los departamentos, cada departamento tiene que tener un medidor y una alimentación totalmente independiente unos de otros, que ya no va a pasar por el tablero general, sino que va a subir por medio de los montantes de los ductos a cada departamento.
porque el consumo de cada departamento, cada uno es responsable de su pago, pero sin embargo, el consumo de energía que pasa por el tablero general es un consumo que se va a repartir, se va a prorratear entre todos los propietarios. Y ese tablero general mide el consumo de planta, de todas las plantas de subsuelo, planta baja de áreas comunes, después los palieres y también algunas luces de la azotea, también las motobombas del sistema de agua corriente y el consumo de los aparatos de medición del sistema contra incendio y la lumínica también. Eso se prorratea entre todos los propietarios cada mes. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, entiendo, profe. O sea, debería de aparecer también acá mi tanque, ¿verdad? Ah, acá aparece. No, si es eléctrico no hace falta. Solamente que le pongas ahí tu Una fecha. tablero seccional que tiene que partir del tablero general que está en planta baja, Sí. alimentando a los tableros seccionales. Los tableros seccionales, como dijimos, alimentan todos los subsuelos y para arriba todos los palieres. Sí. Y el tablero seccional se ubica cada 3 plantas. A partir de planta baja, 1, 2, 3, ahí se ubica un tablero seccional. Ah, Luego 1, 2, 3, nuevamente otro tablero seccional, porque ese tablero seccional va a servir para alimentar a 3 plantas. Una planta por debajo, la planta donde está el tablero y un piso superior al tablero seccional donde está. ¿Por qué? Pues porque el consumo es pequeño en los palieres. No llega generalmente no llega a un circuito de luz y toma. Como ustedes recordarán, un circuito de luz y toma tiene una carga de 2200 watts. sí. Espero esté claro mi explicación. Sí, súper bien, profe. Lo que Está nosotros más hicimos es poner cada 3 un tablero de emergencia. seccional, dije, seccional. El tablero de emergencia después vamos a hablar, pero si vos querés un adelanto, no hay ningún problema. No, te Pero estamos diciendo nomás que lo que tomamos en cuenta, lo de cada 3 plantas es para el tablero de emergencia. tablero seccional de emergencia. Ah, ok. Sí. Vamos a comenzar a utilizar los términos correctos, si no, no nos vamos a entender, ¿sí? Bueno, sí. Sí, así mismo, señorita. Donde tenemos el tablero seccional común, también ahí se repite el tablero seccional de emergencia. Dale. ¿Se entiende? Sí, súper claro, profe. Está tan claro que hasta yo llegué a entender un poco. Sí, ahí estoy mostrando. Y acá sería la azotea y el... Sí, en la azotea nosotros vamos a tener también, si es que tenemos una azotea de algún tipo de uso social, ahí vamos a tener que tener también otro tablero para ese tablero de uso social. Vamos a tener también un tablero para el sistema de las motobombas que vamos a tener bajo el tanque de agua. Okay. Y también vamos a tener otro tablero seccional que va a estar en la caja de máquinas, que acá no veo la caja de máquinas, por ejemplo, que son de los ascensores. Esta sería la sala de máquinas, profe. Bueno, entonces tengo que ponerle en líneas punteadas para poder verlo bien. Dale, vamos a cambiar eso. Por favor. Y otra pregunta que tengo es, ¿hay una escala específica? Porque no estuve encontrando eso en la plataforma. O la escala que quede mejor. Bueno, la escala es en la que se vea bien claro todo, no esté todo, como puedo decir, comprimido y que ni haciendo zoom no se pueda ver. Así no. O sea, tiene que ser bien claro. Que yo haga uno o dos zoom ya tiene que estar súper claro eso, ¿verdad? O sea, generalmente 1.50 es donde sale bien clarito todo, ¿verdad? Y por lo que les recomiendo a ustedes que vayan trabajando ya en esa escala para poder pasar más ya para la entrega de los trabajos y no tener que hacer de uno otra vez el trabajo, ¿sí? Sí, súper bien, profe. Y vamos a aclarar ya de una vez. El trabajo a ser presentado va a ser el planteamiento general de todo esto. No va a ser con llamada,
no va a ser con cálculo en el caso de instalación eléctrica, en el caso de desagüe cloacal, en el caso de instalación de las cañerías de agua corriente, ni en el caso de drenaje. Solamente lo que vamos a hacer rápidamente ya, y supongo ya habrán hecho el cálculo del consumo diario y para llegar a las dimensiones de nuestro tanque, porque para llegar a las dimensiones de nuestro tanque, o sea, tenemos que hacer ese cálculo del consumo diario, más la reserva contra incendio, ¿verdad? Y repartir eso en 40% en el tanque superior y 60% en el tanque inferior, más reserva de un día, ¿verdad? Y eso nos va a dar una dimensión que nosotros tenemos que tratar de que pueda ser inscrita, o mejor, puesta en el subsuelo 2. Y dijimos los requisitos para poder poner en el subsuelo 2. No sé si alguien se acuerda y me puede repetir, por favor. ¿Nadie recuerda? Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos un tanque de 5x5. En planta, ¿verdad? 5x5 y una profundidad de 4 metros. Y vamos a tratar de ubicarlo entre 4 pilares que están en el suelo, ¿verdad? Y la separación de esos pilares son 7 metros entre pilares. Los 4 tienen 7 metros de separación. Bueno, vamos a hacer un corte y dibujar ahí nuestro tanque entre esos pilares. Luego vamos a dibujar el sistema de fundación de esos pilares. O del edificio seguramente ya va a ser, ¿verdad? Luego sabemos que la incidencia del peso que tiene recogiendo esos pilares es el peso que va a transmitir al suelo por determinado tipo de fundación, ¿verdad? Pero para ser más gráfico vamos a ponerle como pilotes y cabezales. Una fundación de pilotes y cabezales. Como mi dimensión de tanque tiene 5x5, la separación que va a tener a cada lado mi tanque del pilar va a ser de 2 metros, ¿verdad? Pero la profundidad dijimos que va a tener, no me recuerdo si era 4 o dije 5. Bueno, vamos a poner 4 metros. Entonces, la normal es todo el peso que está actuando sobre el centro del pilar, que tiene que transmitirse al suelo, ¿verdad? La normal llega hasta el cabezal, hasta la línea superior del cabezal. A partir de ahí se distribuye a 45 grados. ¿Recuerdan eso por estructura? El arquitecto Granada, el ingeniero Ruiz, todo eso. A pesar que Ruiz no es tan bueno, pero... ¿recuerdan? Me asiente, por favor, si es que vieron eso alguna vez. ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Entonces llega esa normal o la fuerza del tubante P, creo que ustedes le llaman P. Entonces llega hasta la parte superior del cabezal y a partir de ahí se descompone en varias fuerzas, ¿verdad? Una que va a continuar con la misma dirección, o sea, en forma vertical, y otras fuerzas que se van a descomponer a 45 grados. Ese 45 grados, esa descomposición a 45, no puede llegar a afectar la pared lateral del tanque. ¿Se entiende? Pero sí va, en nuestro caso, sí va a llegar a afectar porque tenemos una separación. En planta tenemos una separación de 2 metros, pero en profundidad tenemos una profundidad de 4 metros. O sea, si yo parto, o sea, trazo 45 grados, le va a tomar a 2 metros de profundidad a la pantalla, a la pared de mi tanque. ¿Entienden? Entonces esa fuerza va a llegar a hacer colapsar a mi tanque. Entonces ese tanque no puede estar ubicado en ese lugar. Sí puedo ubicarlo si, por ejemplo, el tanque tuviese 1,5 metros, 1,70 metros de profundidad, por ejemplo. Entonces la fuerza actuante a 45 grados pasa por debajo. Son lo que ustedes creo que le dicen bulbo de presión los ingenieros
Ahora, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, ese es el caso, Tamara. Dale, profe. Y Y no, voy a volver a repetir la ubicación del tanque superior, que también tiene sus requisitorios. El tanque superior tiene que estar, perdón, antes voy a recalcar que el tanque inferior nunca, jamás, nunca se puede estar bajo columna, bajo la caja de escalera ni bajo la caja de ascensor. ¿Sí? Eso es por normativa, no puede haber, y después por efectos prácticos, ¿verdad? Porque el cloro del agua que nosotros consumimos también puede filtrar, llegar a oxidar varillas de acero de nuestra estructura o de la estructura del tanque de agua, ¿verdad? Y llegar a hacer colapsar uno de los elementos de las fundaciones. ¿Sí? Por eso mismo no puede estar ahí. ¿Se entiende? Bueno, ahora con el tanque superior. El tanque superior, en lo posible tiene que estar sobre la caja de escalera, las cajas de escalera, no sobre la caja de ascensor. ¿Por qué sobre la caja de escalera? Porque la escalera es un eje rigidizador del edificio. Entonces, es una estructura que es pensada para poder soportar grandes pesos. Entonces, un peso más como el tanque de agua probablemente le va a variar de alguna cuantía de acero o de hormigón, ¿verdad? Pero muy poco. Entonces vamos a ubicarlo eso sobre la caja de escalera. Pero teniendo en cuenta que la caja de escalera no esté lindero con el vecino. Pero sí también puede estar lindero con el vecino. Solamente que el tanque de agua no tiene que estar pasando sobre la superficie del vecino. Y digo eso porque el tanque de agua tiene que tener una altura máxima de 3,5 metros, 3 metros y medio. ¿Por qué? Dije porque a mayor altura, mayor concentración de gases metano y que es mortal para la gente que entra ahí a hacer mantenimiento. Bueno, dicho esto, vamos a hablar otra vez sobre el tanque. El tanque en sí mismo. Si yo le hago más bajo, algunos me dicen, no, pero el tanque va a exceder la superficie de la caja de escalera, del techo de la caja de escalera. ¿Y qué problema hay? Hacerles con viga ménsula para poder soportar. Pero iba a pasar, y si no hay problema que pase. El problema es que esa viga ménsula no pase hacia el vecino. O sea, donde está asentado nuestro edificio, sí podemos hacerle esa viga ménsula y sobrepasar a la caja de escalera. ¿Sabe todo lo que es una viga ménsula? Es una viga que sobrepasa a la acción de los pilares, ¿verdad? O la dirección de los pilares, que puede ir 1 metro más, 1,5 metros más y todo eso. Es como una pequeña viga en voladizo y que puede soportar el peso del tanque de agua. ¿Se entiende? Solamente esos son los requisitos. Y otro requisito es que la separación del tanque de agua con respecto al techo de la caja de escalera tiene que tener como mínimo 1,80 m a 2 metros. Algunos le ponen 1,50 m, no hay problema, no hay normativa sobre eso. Pero la cuestión es, como yo he visto un edificio, por ejemplo, que por suerte no hice yo, ¿verdad? O sea, mala suerte no hice yo porque yo ganaba, bueno. Eh, le pusieron 80 centímetros de separación. El pobre plomero tenía que acostarse para poder hacer las medidas, hacer las conexiones, los cortes correspondientes, y era un suplicio para él trabajar en ese pequeño espacio. Sin embargo, si se le deja un espacio más grande, tiene mayor radio de acción, o sea, se mueve con mayor libertad. ¿Se entiende? ¿Por qué esa altura? Por favor, siempre que alguien me asienta, porque me asiente, por lo menos un sí, un no, con Sí, palabras, profe, te porque estamos tampoco... escuchando. Sí, 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 sí. sí, sí. Me siento muy solo, pues ya quiero llorar así cuando estoy solo. No, acá te estamos escuchando, profe, tranqui. Bueno, tampoco hagan caso de mis malos chistes, ¿verdad? Yo soy así. Bueno, y en presencial soy peor todavía.
Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Esta parte está bien aclarada ya. Pienso que no va a haber ninguna duda. Y No, bueno, ¿alguna otra pregunta, Tamara? no, profe, todo claro, vamos a hacer los cambios. ¿De qué grupo sos, Tamara? Grupo 12. Grupo Profe, 12. yo soy Sí, con Tami y yo tengo, o sea, quiero saber si es que puedo presentarte en formato AutoCAD porque he estado haciendo lo que sería la parte cloacal, pero está muy incompleto. No sé si igual más muestro o no haya apuro con eso. dale que se entienda, no hay problema. El formato AutoCAD, yo le voy a decir una cosa, el formato AutoCAD es un formato que nos van a enviar en la plataforma, Ujú. un tipo de trabajo, ¿verdad? Tienen que transformarlo en PDF para poder enviarlo en la plataforma, si no, no se va a subir nunca eso, ¿verdad? Y bajarlo es imposible también, porque ustedes saben cómo es nuestra plataforma, es totalmente inestable. Claro, Bueno, claro. No, para saber si presentarte sí, igual ahora que está no, no, incompleto nomás. sí, A ver, pues te muestro. Voy a las plantas primero para que se entienda mejor dónde va el corte. Es el corte B, el mismo que mostró Tami recién. sí. Y elegimos, a ver un poco, voy a mover un chiquitito más. Sería acá más o menos. Y este sería el corte con las instalaciones. Ay, Sí, pero no se te ve lo mostré. nada. Ahí voy a hacer un poco más de zoom. A Sí. esto me refería que estaba un poco desordenadito porque tengo que ir moviendo para que coincida con el Bueno, a piso ver, así. dejamos ahí en el Zoom. Ahí deja, ahí mismo. Deja. Un poco más de Zoom, por favor. Deja ahí Más. mismo. Sí. Ah, Acá yo estoy viendo que vos hiciste el trabajo, pero, atienda muy bien, chicos, ¿verdad? Yo les felicito que haya estado trabajando ya aquí la señorita, no te ubico. Hablamos para ubicarte. acá estoy, profe. Natalia, Nati. Natalia, la señorita Natalia. Bueno. Eh, pero ahora cambió. ¿Qué pasó? Acá ¿Sabes? sigo. Yo estaba viendo en mi pantalla que tus caños, la que está en horizontal, estaban sobre la losa. Ahora está Sí, bajo la losa. no, ¿Qué sí, pasó? porque se me movió. Lo que pasa es que está en grupo y yo quise mover una cosa y se me movió todo. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, Ahí sí. bueno, ahora igual se movió mucho, ¿verdad? Se Pero ya movió. entiendo la idea. Ujú. Tenés que tratar de nivelar eso. Bueno, Sí. bueno, sí, está bien esto, pero, vamos a bajar un poquitito más, vamos a ver. Poquitito, poquitito. Ya, ¿qué pasó ahí? ¿Se cortó el caño de ventilación, la columna? Sí, se cortó un poquitito. O sea, se cortó todo. Tiene Arriba, que ir ahí más hasta. arriba se cortó. Se cortó. La Tiene que ir columna. hasta el último. Sí. A este te referís, ¿verdad? Por este te referís. Sí, también Sí. veo acá también, a la izquierda y arriba hay un corte también, no sé qué pasó ahí. Creo que se juntó nomás. Bueno, pero Pero ya entiendo, profe, tu corrección. Igual. O sea, bueno, entiendo lo que no entendés qué pasó. atiende un poco, atiende un poco. Ahí vos tenés dos líneas que no son llenas, ¿verdad? Sin embargo, en el lado derecho veo que hay líneas llenas también, por lo que estoy medio esa. Estoy desubicado. Ujú. ¿Cuál es la columna de...? Esta es la que está llena. Es. Y ahí arriba está cortado, ¿viste? Después, ahí en Por la este parte me del decís. bypass. Sí. Sí. Bueno, otra cuestión. El bypass se hace cada 3 o 4 plantas nomás, no en todas las plantas. Ujú. Veo que vos hiciste en todas las plantas eso, no. Solamente cada 3 o 4 plantas se hace eso. ¿Sí? A Sí. partir, a partir del último piso, cuento último piso, penúltimo piso, antepenúltimo piso y después 4 pisos antes del último piso, ahí le pongo el primero. Y vengo poniendo hacia abajo, ¿verdad? Ujú. Si yo llego, por ejemplo, al segundo piso y tengo que poner ahí al primer piso y tengo que poner ahí, no, ya no le pongo eso porque eso ya va a cambiar de dirección bajo el subsuelo. O sea, es un piso más que va a cambiar ya de dirección
y tengo también los elementos para poder absorber ese impacto, esa sobrepresión que va a tener dentro de la cañería. ¿Se entiende? Sí, No se entiendo. usa en todas las plantas el bypass. Entiendo. Mostrarle a los compañeros cuál es el bypass, por favor, Natalia. Este, No, el que está abajo es. Ahí donde cambia de dirección. Sí, ese es el bypass, ese es el bypass. ahí, exacto. Sí, sí, son la unión de 4 codos a 45 grados. Eso es, voy a repetirle, eso para que se le quede bien grabado. El bypass se usa para absorber o disminuir la presión de aguas y sólidos que están bajando por la columna de desagüe cloacal y evitar que la cañería colapse. Colapse significa que pase la resistencia del caño. Cada caño tiene una resistencia a la presión. Y usted como arquitecto tiene que tratar de saber eso, ¿verdad? Por ejemplo, Tigre tiene una resistencia y Titán tiene otra resistencia. Usted tiene que manejar eso. Nunca jamás tiene que pasar usted esa resistencia a los caños. Cuando estamos por sobrepasar esa resistencia, entonces se le pone el bypass, ¿verdad? Pero como una norma, yo, para no estar haciendo los cálculos y todo eso, entre 3 y 4 plantas, sí, un bypass, no hay ningún problema. Pero eso tiene que cuidarse también porque hay profesionales que le van a decir, no hace falta eso, ¿verdad? Pero yo digo, tampoco hace falta que se haga un cálculo para saber, ¿verdad? O hasta que, no sé si alguno de ustedes tiene casa de 2 o 3 plantas, cuando se estira la cadena, el que está abajo escucha siempre el ruidito del caño. Más todavía se escucha perfectamente si el caño no está totalmente atado a algún lado del ducto o de la pared. Entonces comienza a vibrar y tiene unos sonidos horribles. Y eso es lo que se trata de evitar con el bypass. Y esos caños que se unen alternadamente en forma a 45 grados y hacia arriba, con la columna de ventilación es para que pasen las burbujas de aire. Tocamos ahí abajo, Natalia, perdón. A la izquierda. No, con tu puntero. Con tu puntero. Un poco más abajo ahí, un poco más abajo. Esa. Esa es una unión a 45 grados de la columna de ventilación, de la columna de desagüe cloacal con la columna de ventilación. Esa columna de ventilación le da un respiro a esa presión que viene recibiendo, porque si uno estira una cadena allá en el piso 10, el agua y los sólidos vienen bajando, por lo tanto el aire se viene comprimiendo, y para que ese aire comprimido se escape, entonces le pone ese tipo de conexión, porque si no, esa compresión de aire va a hacer presión a la izquierda, no sé si podés marcar un poco a la izquierda, sobre ese caño. Y yo que estoy sentado ahí sobre el inodoro leyendo mi periódico, me voy a bañar ahí con qué me voy a bañar, ¿verdad? Va a reventar eso hacia arriba. ¿Se entiende? Y para que no suceda eso. Pero eso, estas uniones se ponen... No, profe, qué puerco que son. No, es que así se le va a quedar mejor a ustedes. Y coste que no llego al colmo de lo que decía un profesor de ingeniería sanitaria que teníamos cuando yo era estudiante, que comparaba con alimentos. No quiero ni decirle, ¿verdad? Pero imagínense que ahora, después de cuántos años, de 40 años, se me queda todavía en la cabeza lo que dijo mi profe. Y es cierto, en forma gráfica se me queda, a pesar que dijo de palabra. Zapito, el ingeniero Zapito López era que se llamaba. Era un ingeniero sanitarista y personaje. Bueno, ¿se entendió todo hasta aquí? Profe, ¿y estas uniones son sí o sí tienen que tener a partir de a partir del segundo nivel o No. desde que... No, o sea, espera, estoy a formular mi pregunta. Bueno, Si es que tiene más de un nivel, sí o sí ya te dan estas uniones. No es que a partir de 3 o 4 niveles se incorporen. Tiene un nivel de más y ya existen este tipo de uniones con... No. Generalmente no, porque si yo tengo una casa de 2 plantas, no necesito eso, porque esa presión es muy pequeña todavía en 2 plantas. Pero sí hay que amarrar bien
el caño de desagüe cloacal. ¿Por qué no necesito? Porque ese caño va a bajar y va a ir a la cámara de inspección y esa cámara de inspección tiene que tener un caño de ventilación para que Claro. escape el aire. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. No es necesario tener... Bueno, y creo que eso es todo, profe. Bueno, Ya, fue muy... Gracias por la ayuda de ustedes de mostrar todo eso y aprendimos bastante, creo yo, sí, ¿verdad? sí, sí. Espectacular está. Les felicito y espero que sigan colaborando. Creo que sí, profe. Gracias a vos. Otro grupo, por Gracias, favor. profe. 14 grupos, no. Chicos, 14 grupos somos. Vamos a comenzar a trabajar, chicos. Si no, voy a tener que tomar la extrema medida. ¿Cuándo es el examen? ¿Ustedes tienen idea de cuándo es el examen? ¿Revisaron la programación? Yo no, pero puedo ver la fecha. Fíjate un poco rápidamente y avísame. Bueno, lo que le estoy diciendo, chicos, que tenemos que ver el trabajo de ustedes antes de la primera entrega. ¿Por qué? Porque esa primera entrega va a tener una nota y no quisiera que tengan una nota baja en su trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, para que ustedes puedan tener una buena presentación, tienen que pasar primero por algún tipo de corrección. O por lo menos que me muestren que hicieron bien, ¿verdad? A sentir que está bien el trabajo, ¿verdad? Si no, voy a tener que tomar la determinación de formar grupos y indicarle el día que voy a corregir. Cosa que voy a tener que hacer únicamente, parece. Y bueno, desde el próximo, a ver, lunes o martes vamos a estar corrigiendo entonces. Voy a elegir los grupos aleatoriamente, por lo menos 3 grupos vamos a corregir cada día, porque creo que no va a funcionar así en forma voluntaria. ¿Alguien quiere corregir algo, chicos? Ustedes conocen el poema ese, ¿cómo se llama el uruguayo ese? Que hizo el poema al Mariscal, la noche antes. Batallón del 40 y solo el silencio respondió. Y sigue el silencio. Alguien le cuente un chiste por lo menos, porque... Profe, Sí, dos entregas son del TP, ¿verdad? sí, 2 entregas. La primera, cuando... Primera Porque, sí. con la evaluación. Con la evaluación, porque estoy viendo acá el calendario, la segunda entrega está en rojito y la primera evaluación es el 1 de octubre. El primero, o sea, ya llega todo. Sí. Vamos a tener, ¿cuánto? 3 clases más. Fíjate un poco en tu calendario, porfa. Sí, es la tercera clase, 2 clases más. 2 clases más. O sea que, a ver, 2, 4, 6. Y sí. Vamos a tener que corregir entre semanas ya. Ahora, yo les propongo a ustedes, ¿a qué hora quieren corregir? Yo voy a formar los grupos mañana, aleatoriamente, y le voy a fijar la fecha y la hora. Y ustedes inmediatamente a la noche ya me tienen que avisar a qué hora a ustedes les queda bien, que no coincida con taller, con otras cátedras o con algún trabajo, algo por el estilo, para poder cambiar inmediatamente eso. Y eso ya se mantiene, no se cambia, ¿sí? Porque yo también tengo mi actividad y voy a adecuarme al trabajo de usted, o sea, al tiempo de ustedes para poder corregir. ¿Entendieron, chicos? Sí, profesor, Muy entiendo. bueno. ¿Nadie se ofrece para mostrar su trabajo, algo por el estilo, o nadie trabajó? Me parece que puedo inferir eso. Agustina Vigo, ¿estás? Estoy, profe. ¿Qué más? Bueno, quiero que pongas la foto de tu perfil, te quiero ver, por lo menos en tu perfil, Agustina, ¿sí? Bueno, ahora pongo. Bueno.
por lo menos por la foto para conocerte. No sé si estando en llamada puedo cambiar. ¿Y cambiarnos? Voy No, esperamos, para la próxima ponerle, ¿sí? Dale, voy a intentar igual poner ahora. Bueno, bueno, ¿alguien quiere preguntar alguna duda sobre alguna área? Por favor, estamos acá. Sí, profe, yo tengo una duda y con mi grupo también. ¿Con tu qué? Con mi grupo tenemos una duda. Viste que Vale. nosotros habíamos enviado la propuesta del TP y todavía no hay una devolución por parte de los profesores. Por eso es que no estamos avanzando todavía, porque realmente no tenemos una respuesta. ¿Qué grupo sos? Ya te digo. Oh, ni tu grupo sabes, Oscar, ¿eh? Somos grupo 7, profe. Grupo 7, voy a marcar acá. Grupo 7 creo que ya está aprobado. Pero o sea, la delegada que envió, la delegada, mejor dicho, no recibió ni una respuesta. Por eso es que no estamos como que en duda todavía. Bueno, ¿sabes qué? Envíame por WhatsApp tu edificio y yo te voy a habilitar si es que tiene las condiciones o si no, no. Sí, ahora esta tarde mismo envíame, ¿sí? Dale, te envío ya. Porque Y mejor si me pasas un los que mail. habilitan son la arquitecta Mary y el arquitecto Granada. Pues. Ok, te envío entonces. Dale, envíame y yo te voy a habilitar rápidamente. Voy a pisar sobre la autoridad de ellos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechen que tenemos media hora todavía para hablar. Profe, una pregunta. Sí, sí. Entonces, mañana más o menos, o bueno, en el transcurso de estos días va a enviar la lista con los grupos que van a corregir en X días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿cierto? Para corroborar nomás. No, 2 días a la semana vamos a corregir. 2 días Perfecto. a la semana. Voy a ver si somos 14 grupos, voy a ver si me da el tiempo para corregir 2 veces a la semana o una semana vamos a hacer 3 correcciones, ¿verdad? Porque somos 14 grupos, pues, ¿entendés? Pero un día, por ejemplo, 1 o 2 días vamos a corregir fuera del horario de construcciones 4. Y otra de las correcciones va a ser en el horario de construcciones 4, porque como ustedes se darán cuenta, no podemos corregirla todo en el horario de construcciones 4. ¿Sí? En el horario de construcciones 4 van a corregir 3 grupos probablemente y un martes o un jueves van a corregir otros 3 grupos y así. ¿Se entiende? Ahora, yo le voy a pasar los grupos y usted inmediatamente me tiene que replicar o responder eso que yo no puedo ese día para poder cambiar porque tengo proyecto, porque tengo porque mi novia no me deja, no sé, porque mi suegra me va a pegar, algo por el estilo, ¿verdad? Y entonces cambiamos rápidamente. Ok, pero lo antes posible tiene que ser, ¿sí? No vamos a esperar, por ejemplo, como me pasó el semestre pasado, les pido el grupo y después uno me responde, no, los 3 grupos no podemos porque tenemos proyecto ahora. Se puede poner el mismo día, ¿verdad? Eso tiene que ser antes. Entonces yo pierdo un día y ustedes también. ¿Se entiende, chicos? Voy a volver a repetir la metodología de la entrega del trabajo. Ustedes tienen que plantear quiere decir ponerle las líneas correspondientes, las ubicaciones. Por ejemplo, en desagüe cloacal, ponerle todos los caños de ventilación, bypass, curva, de radio largo, ramal y de inspección, todo eso, ¿verdad? Después, en la segunda etapa, vamos a calcularle solamente una columna, ¿verdad? En un baño, ¿cuántos artefactos hay? ¿Cuánto tiene de peso esos artefactos? Y vamos a calcular. Por debajo de cada nivel de ese baño y en la misma columna sumar todo eso, si es que aguanta ese caño, esa cantidad de desagote de artefactos, de peso de artefactos, ¿sí? La misma cosa en agua corriente. Vamos a plantearle toda la ubicación de los caños, cómo se distribuyen, las llaves exclusas, todo eso. Y después vamos a poder hacer el cálculo de un solo baño. Acuérdense, un solo baño. No traten de hacer todos los baños. No va a ser imposible eso. Un solo baño. Al hacer un solo baño en instalaciones, un solo desagüe cloacal de esta magnitud, ustedes ya van a saber cómo se soluciona eso.
No, por lo que no hace falta hacer totalmente todas las instalaciones del edificio. De igual manera, en instalación eléctrica, vamos a plantearle todas las conexiones, aquí como plantearon las compañeras en un principio, ¿verdad? Y acá ya se vieron algunas pequeñas discrepancias con lo explicado y con lo que está en la plataforma, ¿verdad? Para poder corregir rápidamente. Se van a plantear todo eso, después la alimentación correspondiente a los pisos correspondientes, no hay ningún problema en eso. Luego, en un piso nosotros vamos a tener un solo departamento, vamos a tomar para poder diseñar y dimensionar eso. Pero no vamos a llegar todavía a los números. Lo que vamos a hacer es plantearle los circuitos, pero por supuesto, en un circuito de Luis y Toma no le voy a pasar los 2200, ¿verdad? Plantearle los circuitos con luces, con luces, digo, por medio de colores para diferenciarlos, ¿verdad? También ponerle la llave, por ejemplo, esta llave A prende el artefacto A que estaba en el techo, que está por la pared o algo por el estilo, ¿verdad? Para poder tener todo ya eso. Después, para el segundo trabajo, sí ya vamos a ponerle la potencia del artefacto, ¿verdad? La llave, tipo de llave, los conductores, los electroductos, las dimensiones que tienen. Y también vamos a plantearle el cuadro de cargas y el esquema unifilar de las llaves. ¿Se entiende? Con el cálculo correspondiente. Entonces, para la segunda etapa vamos a hacer el cálculo y para la primera etapa totalmente el planteamiento. Y por lo que necesito también, ¿verdad? Unas correcciones para poder llegar a buen término esto, ¿verdad? Y para poder estar lo más correcto y afilado posible el trabajo de ustedes. Eso no obsta, bueno, sí, esta es la palabra, no obsta, pero vamos a ser más grosero. Eso no implica que ninguno pueda entrar en las correcciones de los demás compañeros. Sí pueden entrar como observadores y una vez que los compañeros expliquen todo y que yo les haga algunas recomendaciones o algunas observaciones, entonces pueden también preguntar a los compañeros que entran a ver el trabajo, porque eso también ayuda y educa mucho para poder comprender y conocer el funcionamiento de las instalaciones, ¿sí? Les cuento como anécdota, creo que a un grupo yo le había comentado esto, que los que mejor rendimiento tuvieron el semestre pasado son la gente que estuvieron en todas las correcciones de los compañeros y los que no faltaron en ninguna de las clases. Y ustedes me van a decir, ¿cómo sabe? Y sí, pero acá está todo, sale todo, quién no está en clase, quién entró, a qué hora salió. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos 40 y... ¿Cuánto estamos, José? 23 aproximado, me parece, profe. 22, y estábamos mucho más. Salieron ya varios, ¿verdad? Entonces yo entro, veo a qué hora entró, a qué hora salió y estoy haciendo. No es para tomar ninguna determinación, solamente a efectos estadísticos. Y entonces yo con eso estuve tomando, ¿verdad? Y las 12 personas que tuvieron 3, que tampoco es un buen rendimiento, ¿verdad? En sus notas, fueron, y se van a sorprender, fueron todas chicas. Los muchachos siempre son medio haragancitos. Todas fueron chicas que sacaron 3. Todos los demás estuvieron luchando entre el 1 y el 2. Y fueron pocos también los 3. Coste que esta cátedra siempre sobresalió, porque en los presenciales en esta cátedra había mayor cantidad de 5 que de 3 y de 4. Pero así es la vida de la vida hacia la educación a distancia. Por eso es que se necesita mucha cooperación de ustedes, porque es para ustedes esta formación. Bueno, ya dije mi plagueo. Ahora, ¿alguna duda sobre algo? No tengan miedo de preguntar, como yo siempre le digo a todos, y hasta a los colegas le digo, ¿por qué yo no me voy a equivocar? ¿Por qué vos no te puedes equivocar, verdad? Y hace tantos años ya que me recibí, me sigo equivocando, ¿verdad? Siempre seguimos aprendiendo. Nadie es
infalible, como en algunos talleres, ¿verdad? Por supuesto, en algunos talleres yo me saco el sombrero de esos talleres estrella, que se creen, ¿verdad? Pero no son. Bueno, ustedes seguramente saben qué talleres son, pero así es. Nadie es infalible. Cada uno tiene sus errores. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, Sí. ¿qué finalidad tiene el bypass? De Bruno, ¿dónde estabas? Te pregunto, ¿dónde estabas? Es que no termino de entender su finalidad que tiene que ver con la descarga para que no sea muy abrupta. No, no tiene nada que ver con la bruta. Natalia, ¿vos le podés explicar? ¿O no? Decime nomás, ¿sí o no? No, explícale nomás vos. No, Era ustedes disminuir presión, ¿verdad? De agua. tienen que tratar bien de intercambiar, ¿verdad? Porque cuando más uno intercambia, tiene mucho más, ¿cómo te voy a decir? Tiene mucho más ágil la lengua y también el cerebro. Pero está bien, te entiendo. Eh, Ahí alguien le explicó, profe. ¿Eh? Ahí una compañera le explicó, digo. Me explico. Bueno, pero voy a volver a repetir. Mira que tardamos casi 15 minutos hablando de eso, al presentar a la compañera su trabajo de desagüe cloacal. Bruno, el bypass es para evitar la sobrepresión que se forma al descargarse en la columna de agua los sólidos y líquidos de un edificio en altura. Entonces ese bypass reduce la velocidad y la presión producida por el agua y los sólidos que van bajando. También esa conexión a la inversa del caño de desagüe cloacal con de la columna de desagüe cloacal con la columna de ventilación, una conexión inversa, o sea, de abajo hacia arriba, hacia la columna de ventilación, también evita esa sobrepresión y facilita el escape de aire comprimido. Y evitar que, por ejemplo, vos estés sentado o yo sobre un inodoro, ¿verdad? Leyendo mi diario o revisando mi chateo ahí de WhatsApp con los muchachos, los chistes de los muchachos revisando ahí en WhatsApp sobre el inodoro. Y alguien allá en el quinto piso estiró su cadena y viene con esa velocidad, viene la descarga de agua y sólido. No tiene ninguna conexión con esa columna de desagüe cloacal, por ejemplo, si no tuviese ninguna conexión con la columna de ventilación y tampoco tuviese ningún bypass, eso vendría bajando con una velocidad tremenda, ¿verdad? Y también con una presión. Esa presión de aire que tiene por debajo es lo que va a escapar por cualquier rendija que encuentre en algún lado. Y ese rendija va a encontrar en el caño de desagote que tiene el inodoro en el que yo estoy sentado. Entonces, esa agua a presión que viene bajando va a comprimirse y va a empujar el agua que voy a tener bajo el inodoro, o sea, en el inodoro. Y va a reventar, eso como si fuera que tiro una piedra dentro de eso, me va a bañar con eso. ¿Se entiende, Bruno? Sí, profe, ya entendí. Y la cuestión que dije agua, ¿verdad? Porque puede haber otros perfumes ahí, sean el número 5, qué sé yo, Dior. Se forma gases. Como los gases. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Se entendió gráficamente cómo es? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nadie pregunta más nada? Les recomiendo que vayan leyendo los materiales de la cátedra y también que vayan leyendo, por favor, las normativas correspondientes. No les pedimos que manejen toda la normativa, pero hay algunas partes que les va a interesar mucho más. Por ejemplo, instalación eléctrica, que a nosotros nos interesa. Nos interesa la parte de conductores, qué tipo de conductores, cuándo conductores pueden conducir, por ejemplo, un caño de 3/4 de pulgada, 1 pulgada, todo eso, ¿verdad?
Y por ejemplo, ¿qué tipo de conductores tenemos que usar? Vamos a hablar sobre eso, pero tienen que ir leyendo ya, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué carga soporta un circuito de luz y toma? Que ya dijimos. ¿Qué carga soporta un circuito especial? ¿Alguien sabe qué es el circuito especial? ¿Se acuerda alguien de eso, por favor? ¿Qué es un circuito especial? Nadie. Voy a repetir. Se dieron cuenta que no tienen ni idea de eso y no están preguntando. Un circuito de luz y toma es un circuito común y corriente que aguanta hasta 2200 vatios, ¿verdad? Que también con un conductor de 4 milímetros cuadrados se alimenta bastante bien ya, eso no hay ningún problema. Inclusive ese conductor de 4 milímetros cuadrados aguanta hasta 27 amperes. ¿Se entiende? Pero por normativa, para un circuito, la alimentación del circuito tiene que salir del tablero principal o del tablero seccional o del tablero general. Para alimentar un circuito de luz y tomas tiene que salir un conductor de 4 milímetros cuadrados. Hasta la primera caja de distribución, dice. La primera caja de distribución es la caja que ustedes ven, es la caja hexagonal, octogonal, que están ahí por las paredes. Ahí se distribuye. A partir de ahí ya se puede distribuir en circuitos de luces y tomas en conductores de 2 milímetros cuadrados. ¿Se entiende? Y ese circuito de 2 milímetros cuadrados puede llegar hasta, atienda muy bien, hasta los tomacorrientes. Los tomacorrientes siempre tienen que estar alimentados con conductores de 2 milímetros cuadrados, la fase y el neutro. Ok. Un circuito especial. ¿Qué es un circuito especial? Un circuito especial es un circuito que alimenta un artefacto de gran consumo eléctrico. Gran consumo decimos que cuando se está aproximando ya, por ejemplo, a los 2200 vatios, puede ser, por ejemplo, 1500, ya tiene que tener un circuito especial ese. Un circuito en solitario quiere decir un circuito especial. Por ejemplo, un acondicionador de aire ya es un circuito especial, porque un solo circuito es para hacer funcionar a ese artefacto de luces y tomas. Perdón, de acondicionador de aire. O un horno eléctrico, por ejemplo. La alimentación de ese horno eléctrico tiene que tener un circuito especial, un solo circuito que alimente a eso y también su llave de protección correspondiente. ¿Se entiende? Entonces, un circuito especial puede tener cualquier carga, pero una carga que sea considerable, por lo menos desde 1500 para arriba, puede ser desde 1200, ¿verdad? Para arriba. Puede tener 3000, 5000, 6000, 10000, 15000. Puede ser monofásico o trifásico. ¿Se entiende, chicos? Ahora, el conductor. ¿Qué tipo de conductores nosotros tenemos que usar en nuestra instalación? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Ustedes nunca vieron un conductor o nunca pelaron un cable o algo por el estilo? Bueno, la alimentación de conductores puede ser multifilares o unifilares. Multifilares protegidos con capa de PVC plástico, ¿verdad? Para resistencia al calor. Y también puede ser unifilar. Si es unifilar, puede ser un alambre que tiene que tener un revestimiento aislante también de PVC plástico, que también debe aguantar el calor. Ahora, ¿cuál es la ventaja y desventaja de cada uno de ellos? La ventaja del unifilar es que puede aguantar mayor intensidad de corriente porque es un solo cuerpo. La desventaja es que es muy poco trabajable porque es muy duro, porque es de un solo cuerpo. Y hacer o alimentar por medio de cañerías, por ejemplo, que tiene varias distribuciones dentro de los electroductos, es muy difícil. ¿Se entiende? Además dice que
tiene un sobrecalentamiento porque tiene muy poca superficie. Porque dicen los entendidos en electricidad que la electricidad, los átomos se desplazan por el exterior del conductor. O sea, por la pared externa del conductor, no por el centro. Entonces, tiene un calentamiento mucho más rápido. Por eso es la ventaja de los conductores multifilares, porque tienen muchos filamentos, pero esos filamentos, cada uno tiene su superficie otra vez, entonces tienen menor capacidad de calentamiento y también es mucho más trabajable en obra. Es mucho más flexible. ¿Se entiende, chicos? Sí, se Voy a ir entiende. hablando así de cosas porque si no, vamos a llegar a las 2:30. ¿Se entendió esa parte? Ujú. Sí. Ahora vamos a hablar de termomagnéticas. Las llaves termomagnéticas son llaves que sirven para proteger el circuito eléctrico y al proteger el circuito también algunos artefactos que pueden estar conectados por él, ¿verdad? Como ser televisores, radio, artefactos así de poco consumo eléctrico. Esa llave termomagnética, nosotros que somos los profesionales, lo que tenemos que inducirle a nuestros electricistas para que utilicen los elementos de mejor calidad. Y esas llaves termomagnéticas nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, cuáles son las llaves termomagnéticas que son las mejores, o por lo menos las que estén certificadas, ¿verdad? Y generalmente las tipo europeas son las que son las mejorcitas, pero no precisamente el chinito, ¿verdad? Porque el chinito también tiene la misma pinta que un europeo, que una termomagnética europea, pero no tiene el mismo rendimiento que un europeo. ¿Se entiende? Por ejemplo, una llave Beto es de mucha más calidad que una llave china Chinchulín, por ejemplo. Por decir una marca. Bueno, ¿se entiende? Esa llave europea se nota porque son llaves pequeñas. Son llaves pequeñitas. Puede estar ubicado en rieles o puede estar con colocación tipo bayoneta. Bayoneta quiere decir que se empuja y entra. Y el que es a rieles hay que ponerle por un riel y hacerlo desplazar por ese riel para poder colocarlo. Indistintamente, no tiene ningún problema de eso. Después están las llaves termomagnéticas que son las argentinas y las brasileñas, que son las termomagnéticas, las grandes, las negras grandes esas. Lastimosamente no tengo a mano para mostrarles. La próxima a lo mejor les muestro. Esas, por ejemplo, vamos a suponer que es una llave termomagnética de 10 amperes, pero aguanta hasta un 15% más de su capacidad. O sea, si yo tengo un circuito de luz y toma de 2200 vatios y le pongo 2200 dividido 220, me da una llave termomagnética de 10 amperes. Correcto, le pongo el 10 amperes al argentinito o brasileñito, ¿verdad? Le pongo ahí. Porque esto estoy seguro que sobrepasa eso y, bueno, va a actuar inmediatamente, automáticamente eso. Correcto. Le pongo eso, ¿verdad? Y no me quiero borrar. Bueno, y llega la noche, se prenden todas las luces, se utiliza todos los tomas corrientes y llega hasta 1800, 2000 por ahí. Pero tengo mi hermana que se bañó y tiene el pelo hasta la cintura y tiene que secarse el pelo y viene, enchufa su secador de pelo que tiene 800 o 1000 vatios de potencia. Me enchufó por el circuito de luz y toma eso. Funciona eso. Pero esa llave no actúa inmediatamente. Dijimos que estaba prendido hasta 1800, o sea, tenía una utilización de 1800 vatios. Se le puso 1000 vatios más. Son 2800 ya, ¿verdad? O sea, pasó ya 600 vatios la capacidad de la termomagnética. Y no está actuando esa llave termomagnética. ¿Por qué no actúa? Porque esas llaves termomagnéticas tienen un 15% de tolerancia. Imagínense, sobre 2200 tiene 15% de tolerancia.
O sea, por cada 1000 vatios tenemos 150 watts de tolerancia. O sea, 300 watts y sobre 200 vatios tenemos 30 watts más. 330 vatios de tolerancia tiene. Pero va a llegar en algún momento cuando se caliente todos los conductores hasta el tablero general o el tablero principal, y ahí recién va a actuar esa llave. No quiere decir que no va a actuar, pero sobrepasó la capacidad de accionamiento de esa termomagnética. Sin embargo, una llave termomagnética del tipo Veto europea u otra, ¿verdad? No me viene el nombre del otro ahora. Bueno, no me viene el nombre. Actúa inmediatamente. Una vez que sobrepasa, ya baja inmediatamente eso. ¿Se entiende el por qué el uso de esos tipos de llaves? Y también le voy a comentar, perdón, sobre los conductores, sobre los cables. Los cables, nosotros tenemos acá en nuestra fábrica que es, ¿cómo se llama nuestra fábrica de cables? Impaco. Y es buenísimo nuestro cable. Solamente que no es completito. Si vos compras por ejemplo, un conductor de 4 milímetros, 100 metros, que viene todo empaquetadito, ¿verdad? Pero uno comienza a medir y no viene los 100 metros, viene 92, 93, 94 máximo. No viene los 100 metros. O sea, te comieron 6 metros ahí. Pero es más bueno que los brasileños, que los argentinos. El argentino, por ejemplo, que yo tengo conocimiento de eso, he visto, cambié, dice conductor de 4 milímetros, y uno pela el conductor y ve que solamente el recubrimiento es el que es gruesísimo, y la parte de los filamentos es pequeñísimo. Entonces induce errores. Uno ve un conductor que es súper grueso, parece que es más grueso que el de 4 milímetros de Impaco, por ejemplo, pero no. Los multifilares, o sea que los filamentos que tiene son mucho menos. Más o menos el 4 milímetros de los argentinos es el 2 milímetros de aquí. Entonces hay que cuidarse en ese aspecto también, porque tienen que tener en cuenta que casi el 80% de los incendios que se producen en todo el mundo es producto de una mala instalación eléctrica, primero, y otra de una mala concreción eléctrica. Instalación eléctrica es una cosa, en instalación está la calidad de los conductores, y en concreción está el diseño y la forma de distribución y del diseño del esquema eléctrico. ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿De qué profe. más quieren que hable? Profe, yo tengo una pregunta, pero creo que Sí, no va a repercutir tanto en la cátedra. Los cables, justamente, yo tengo entendido que se resecan con el tiempo y ¿hay un estimado de cada cuánto se tienen que cambiar o reemplazar? sí, lastimosamente no hay un estimativo de cuánto aguanta eso, pero yo te voy a dar un ¿Consejo? consejo. El conductor eléctrico, si vos compras uno de buena calidad, te aguanta 10 años sin dudarlo, ¿verdad? Por supuesto, si uno tiene algún evento eléctrico, ¿verdad? Algún cortocircuito de algún artefacto, eso hay que revisar todito si es que no le afectó ahí en todo su trayecto. Porque a lo mejor, por ejemplo, un acondicionador de aire tuvo un cortocircuito, se incendió, se prendió, se fundió ese acondicionador de aire. Y bueno, viene el electricista, mira y dice, hasta acá nomás se quemó. Y se corta y le añade un conductor a ese circuito que alimenta al acondicionador de aire. Pero puede ser también que en algún lugar del electroducto también esté quemado ese conductor o haya perdido su aislación, ¿entendés? Por cuyo motivo es un peligro latente. Entonces, cuando eso sucede, todo ese tramo que afectó donde está la distribución de
de esa alimentación al acondicionador de aire, hay que revisar todos esos conductores. No importa que haya alimentado al acondicionador de aire, al ventilador, a las luces, todo hay que revisar, ¿sí? Porque puede ser que haya quemado, por ejemplo, el conductor de 4 milímetros le haya quemado a uno de 1 milímetro, a otro de 2 milímetros, pero no están en contacto entre ellos. Pero en algún momento esa pérdida de aislación va a tener su efecto cuando se comienza a calentar los conductores. Más todavía si es que, como nuestros electricistas acostumbran, bueno, y este es otro dato, pregunta de examen. Un electroducto tiene que ser utilizado solamente hasta el 50-55% de su sección transversal. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, vamos a hacer un corte transversal de un caño de 5 centímetros, 2 pulgadas. Quiere decir que hasta la mitad yo le puedo llenar de conductores. No le puedo llenar como hacen nuestros electricistas, le ponen cualquier cantidad de conductores ahí y no le entra. Y para estirar entonces le comienza a poner aceite de comer o le pone talco. Y al ponerle el talco, el aceite de comer, por supuesto se desliza más rápido. No hay que poner a sacar arquitecto. Todo entiende guaraní, ¿verdad? Ese es el comentario que, o sea, te dice, hoy componate con arquitecto, este va a funcionar bien arquitecto, te dice. Y no es así, ¿verdad? Y si uno no tiene los conocimientos necesarios, sí le decís, ¿verdad? Pero ese es un peligro constante para vos, arquitecto, que diseñaste todo eso. Acuérdense que el arquitecto es ¿cómo era? El maestro de orquesta, el director de orquesta. Y cualquier cosa que esté mal en un edificio, toda la responsabilidad penal y civil va sobre el arquitecto. Aunque vos le hayas contratado a un ingeniero de lo mejor posible, qué sé yo, y no funciona eso, vos, arquitecto, sos responsable de eso. Ustedes eran chicos seguramente cuando se incendió el Licuado Bolaños, que era un gran supermercado que teníamos acá, que diseñó el arquitecto Ismajovic, que fue compañero nuestro, ¿verdad? Y él diseñó el Licuado Bolaños. Pero tuvo un evento, tuvo un incendio ahí, todo eso, ¿verdad? Y el imputado fue él y el propietario. Nadie jamás se recordó del ingeniero eléctrico, del ingeniero que puso el sistema contra incendios, no. Él fue el director de obra, él fue el responsable. Y así es esta cuestión. Así es que, chicos, a cuidarse, no quiero ir a visitarle allá en Tacumbú. No digo, nomás una broma. O en Buen Pastor. Bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y para cuidarse hay que tener los conceptos correspondientes para poder aplicarlo de buena manera. ¿De qué más quiere que le hable, chicos? Le voy a hablar ya que estamos, vamos a hablar de cañería. Los caños de agua corriente, por ejemplo, son los caños comunes, el caño blanco, PVC, para agua corriente, ¿verdad? No hay ningún problema. Después están los de termofusión, que son para agua caliente, tampoco tienen mucho problema, ¿verdad? Y hay de varias marcas y de varios modelos y de varios materiales, especialmente los accesorios, ¿verdad? Algunos vienen revestidos de metal por dentro, otros no, ¿verdad? Otros son soldables, otros son roscables, de todas las maneras, no tienen ningún problema. Después tenemos los caños que son para desagüe cloacal, ¿verdad? Que están los caños marrones, los caños blancos. Los caños marrones son para tierra, los caños blancos son para hormigón armado, pero también para ir dentro de la mezcla o de la masa de hormigón armado, porque son mucho más duros. Pero también están los caños que son para los edificios en altura, que son los caños de la serie R. Los caños de la serie R son caños mucho más resistentes que los caños comunes. Entonces tenemos que tener el suficiente cuidado para poder nosotros instalar ese tipo de caño en nuestro edificio para que tenga una durabilidad y también se tenga una seguridad de su buen funcionamiento. ¿Se entiende? Luego están las partes de las griferías, ¿verdad?
Y de eso sí tienen que cuidarse ahora, ¿verdad? Porque grifería hay cientos, miles. Más todavía los chinitos que nos inundan con esas griferías, ¿verdad? Hay grifería de 70, 80 mil guaraníes chinitos, ¿verdad? Que están bien cromados, como dice los plomeros, overagendunio, o sea que brilla, dice pero no te sirve, 3 meses y se fundió. Entonces hay que cuidarse también eso. Hay que usar griferías de buena marca, ¿verdad? Y esas griferías no son baratas. Están encima de los 150, 200, 300, 500, depende de grifería para dónde son. Los para baños vienen de 800, 1.200.000, 1.500.000, 2 millones, de todos los precios y tamaños. Tamaño en dinero, dije. ¿Se entiende? Hay que cuidarse mucho en ese aspecto. Otra cosa que ustedes tienen que cuidarse, van a ser profesionales muy jóvenes, es la parte de plomería, que siempre tiene que hacer un cálculo de los pesos de los artefactos a ser alimentados, ¿verdad? Porque estoy seguro que más de algunos tendrán, por ejemplo, en la época de calor, te estás bañando, ¿verdad? Te estás enjabonando todito y después te querés enjuagar, sacarte el jabón de encima, encima ya te entró todo en el ojo, te está picando ya. Y entonces aflojar el grifo, ¿verdad? O sea, la llave, y no te sale el agua. ¿Quién está usando el agua? Decirle que cierre porque yo me estoy engañando. O sea, otro está utilizando en simultáneo. Y la dimensión del caño no da para poder alimentar en simultáneo eso. Entonces, es necesario hacer el cálculo del peso de esos artefactos para poder alimentarlo eficientemente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, yo creo que no hay ninguna pregunta, por lo que vamos a terminar ya las clases y esta grabación vamos a ver cuándo me envía el drive, y una vez que me envíe yo alzo en el drive y va a estar, ¿sí? Bueno, les deseo buen fin de semana. Un buen fin de semana dedicado al estudio, dedicado a hacer los trabajos prácticos. Recuerden que este martes ya vamos a comenzar a corregir y va a ser en forma aleatoria. Y entre esta noche y mañana voy a distribuirles los grupos que voy a conformar también en forma aleatoria y que van a corregir los días que vamos a terminar. Y que ustedes van a corregir esos días si es que no pueden, ya sea por proyecto, por A o B motivo, ¿sí? Pero inmediatamente me tienen que corregir eso para cambiarle y sugerir qué día puede ser, ¿sí? Por favor. Que tengan un buen fin de semana, cuídense de esta pandemia, eduquen a la gente que no sabe y díganle a los que no se quieren vacunar que se vacunen, las evidencias cantan. Y buen fin de semana, felicidades.